La paciencia es uno de 20 hábitos de alto desempeño, o Power Habits, que conforman el modelo de liderazgo ético de alto desempeño, LEAD. Esta audiomeditación sobre la paciencia es un resumen de la lectura sobre este mismo tema, la paciencia, que encontrarás en la bibliografía. Está disponible, de modo opcional, si deseas saber más sobre este importante hábito. Allí encontrarás más claves sobre cómo adquirirla y desarrollar tu potencial de liderazgo. Si algo caracteriza al líder es superar muchos fracasos antes de alcanzar el éxito. Al estudiar la vida de Enzo Ferrari, vemos que su fábrica de automóviles fue bombardeada y destruida más de una vez. Se levantó desde las cenizas y salió adelante. Esta fuerza interior, llamada paciencia, lo ayudó a sobrevivir a una grave enfermedad, siendo joven, cuando fue desahuciado por los médicos. Quien tiene paciencia es optimista, supera las dificultades porque espera que las cosas terminen bien. Esperar bienes ayuda a tolerar males. En este hábito y en todos los demás, no esperes ideas obvias o simples, como en un curso básico de autoayuda. Espera algo práctico, semejante al manual de un automóvil. Cuando compramos un auto, a veces resolvemos alguna duda en el manual, pero muy pocos lo leen completo. Aquí leeremos el manual de cómo funcionamos interiormente. Lo iremos leyendo poco a poco. Además, lo iremos poniendo en práctica, solo así conduciremos mejor ese Ferrari que somos. Esta experiencia no aporta información, lo que aporta es formación. Más en concreto, formación del carácter. Esta es la primera meditación sobre hábitos de alto desempeño. Por ello, comenzaremos con algunos conocimientos generales. En primer lugar, palabras como la paciencia han perdido brillo, se han devaluado, se reducen por ejemplo a tolerar a una persona insufrible, o aguantar un embotellamiento de tráfico. La paciencia es mucho más que esto. Alguien sin paciencia no puede ser un líder. ¿Acaso un líder se dobla con cada obstáculo y le cuesta volverse a levantar? Cada hábito de alto desempeño, Power Habit, es semejante a un superpoder que todos podemos adquirir, porque nadie lo heredamos. En lenguaje clásico, los hábitos de alto desempeño se llaman virtudes, del latín virtus, que significa fuerza. Los hábitos buenos son virtudes, los hábitos malos, vicios. A cada hábito bueno corresponde un lado oscuro. El lado oscuro de la paciencia es la impaciencia. Este hábito, la paciencia, no es ni más ni menos importante que otros, porque todos los hábitos son valiosos, todos conectan y se retroalimentan. De modo semejante, el motor de un automóvil no es más importante que las luces o el volante que los instrumentos de navegación. No podemos decir que una llanta sea más importante que otra. Cada parte confluye en un todo unitario, que es el Ferrari. En esta imagen, el Ferrari representa el carácter. Por ello, tú eres un Ferrari, puedes forjar un carácter con la misma potencia y atractivo. Existen 4 hábitos que soportan a todos los demás. En la metáfora del Ferrari, estos 4 hábitos fundamentales están representados por las luces, el volante, el motor y los frenos, son, respectivamente, la sabiduría práctica, la justicia, la fortaleza y el autocontrol, o templanza. Si no nacemos con hábitos desarrollados, sino que los adquirimos con el tiempo, de donde surgen los buenos y malos hábitos. Provienen del buen o mal uso que hagamos de nuestros recursos interiores, llamados potencias. Desde la antropología filosófica clásica, todos poseemos 4 potencias y de cada una de ellas deriva un hábito fundamental. Tu potencial de liderazgo depende de cómo aproveches estas 4 potencias. La primera de tus 4 potencias son los sentidos, con los que percibes la realidad. Gracias a ellos percibes lo que te gusta o lo que te disgusta, imaginas y recuerdas. Son tu punto de partida en todo lo que conoces, porque sin ellos vivirías en un negro vacío, sin conexión con el mundo. Los animales también poseen sentidos, ven, oyen, recuerdan, aunque de modo muy limitado.
Lo que no poseen los animales son potencias racionales, que son las que veremos enseguida, la segunda y la tercera potencia. La segunda potencia es la inteligencia. Esta potencia es la fuente de la sabiduría práctica. También de la inteligencia de los científicos, que conocen el mundo, o de los técnicos y de los artistas, que transforman el mundo, pero la sabiduría práctica es el hábito de los líderes, que saben lo que conviene y cómo lograrlo. En la metáfora del Ferrari, la inteligencia, y su hija la sabiduría práctica, están representadas por las luces. Todos somos inteligentes, pero no todos poseemos sabiduría. La tercera potencia es la voluntad, que es la fuente de la justicia, hábito que llama a hacer lo debido. A esto se suelen oponer las pasiones, de modo que la voluntad entra en escena, para poner orden. Por eso, la voluntad está representada por el volante, aunque el volante es inútil sin las luces. Conducimos en la oscuridad, en términos de valores, por lo que necesitamos buenos faros. De un mismo modo, los faros también son inútiles sin un buen volante. Hay gente que sabe lo que debe hacer, tiene buenos faros, pero no lo hace, su volante no funciona porque le ganan las pasiones. Le falta voluntad y elige el rumbo equivocado. La cuarta potencia son, precisamente, las pasiones. Sin ellas permaneceríamos paralizados, pensando y decidiendo cosas, pero sin actuar. Las pasiones nos mueven hacia lo que nos gusta, y nos alejan de lo que nos disgusta, o de lo que nos asusta. El hecho es que las pasiones intentan gobernarnos, siempre. El liderazgo interior consiste, por el contrario, en gobernar nuestras pasiones, aprovecharlas para dirigirnos a nosotros mismos hacia fines valiosos. De esta cuarta potencia, las pasiones, se derivan los hábitos de la fortaleza y la templanza, es decir, el motor y el freno del Ferrari. Hay pasiones que nos impulsan, como el amor, otras pasiones nos frenan, como el temor o el deseo de gratificaciones inmediatas, deseo que nos hace incapaces de postergarlas cuando se impone a nuestra voluntad. En tu formación como líder, debes tener en mente estos 4 hábitos principales, de manera que sepas a cuál de ellos pertenece cualquier otro hábito que analicemos. La paciencia pertenece al motor del Ferrari, es decir, a la fortaleza, porque el que es paciente, es fuerte, se levanta cuando cae, una y otra vez. La palabra paciente viene del latín patiens, patiens, que significa sufriente o sufrido. Comparte este origen con la palabra pasivo, es decir, aquello que padece ciertos efectos sin haberlos causado. Lo contrario de pasivo es lo activo, lo que produce ciertos efectos, lo que es causa de algo, porque se pone en acto y provoca algún cambio o un movimiento. Un árbol es activo cuando crece, es pasivo cuando sufre una sequía. Estos son conceptos filosóficos que ayudan, quizá, a entender el hábito de la paciencia. Esto no significa que debamos padecer inconvenientes de modo pasivo, por el contrario, significa que los enfrentemos. Nos cayó encima un problema que no queremos, de modo pasivo, pero la paciencia consiste en ser activos y resolverlo. La paciencia tiene que ver, mucho más de lo que te imaginas, con tus logros y con tu potencial de liderazgo. Dejemos aquí nuestra meditación. Como quedó dicho al principio, para saber más sobre este hábito de alto desempeño puedes leer el artículo sobre la paciencia, incluido como bibliografía. Allí podrás desmenuzarla un poco más y avanzar en cómo puedes adquirirla.